Entonces estamos ante un fin de ciclo, pero hay un momento de transición porque este modelo político y económico no termina de morir y una alternativa no termina de nacer. Esa es una frase de Gramsci, ¿no? Y en ese interregno entre lo viejo y lo nuevo pueden despertarse los más terribles monstruos, decía Gramsci, ¿no? Entonces con eso quiero marcar la incertidumbre que carga este proceso de transición. Yoyo, muchas gracias por tu tiempo, un gusto tenerte en el podcast. Bueno, el agradecido soy yo. Muchas gracias por esta invitación a conversar, me imagino que de temas políticos, básicamente. Sí. Tenemos un vicepresidente Gilacata que se la pasa dando peroratas zen sobre cosmovisión andina, un gobierno que se presenta como defensor de la madre tierra, pero que aprueba leyes que, lejos de promover el desarrollo sostenible, promueven más bien el extractivismo y los incendios forestales. En 10 años, si no me equivoco, tenemos más de 40 millones de hectáreas quemadas. La filosofía del vivir bien es nada más un eslogan hipócrita. Bueno, mira, yo creo que el vicepresidente Choquehuanca, que es el presidente nato de la Asamblea Legislativa, es la encarnación de un deterioro de lo que se ha conocido como la corriente indianista en Bolivia. Y creo que hay dos conceptos que nos pueden ayudar a comprender qué es lo que ha pasado. Uno de ellos, que me parece un poco crudo, pero no por ello falso o postizo, es el de pachamamismo. El pachamamismo viene a ser una distorsión de los discursos indigenistas e indianistas en Bolivia, pues se ha concentrado en las formas, ¿no? Ha folclorizado la potencia del discurso indianista, el tema del conflicto de razas en Bolivia, es una mercadería for export, si puedo decir así, que ha centrado toda esa atención en algunos símbolos, en la vestimenta, en algunos discursos sobre la sabiduría de las arrugas de los ancianos o de las piedras, pero que no se ha traducido efectivamente en políticas públicas destinadas a construir un modo alternativo de vida. Y el segundo concepto ha sido propuesto por algunas investigadoras. Recientemente hay una tesis de Patricia Landia sobre esto, un libro bien interesante de María Teresa Segada y Gabriela Canedo sobre el carácter instrumental de los discursos racistas y antirracistas en Bolivia. Entonces el indianismo habría perdido su autenticidad y desde el Estado se ha convertido en una especie de instrumento o arma de guerra contra la oposición política, ¿no? Y creo que el personaje político en Bolivia que encarna todo ese tipo de contradicciones y ese tipo de simulacros es justamente Choquehuanca. 20 años del gobierno del MAS, interrumpidos brevemente por un nefasto gobierno transitorio, están marcados por despilfarro de las ganancias de los hidrocarburos, por abrumadoras acusaciones de corrupción. Hay una cúpula atornillada en el poder, reacia a la renovación. Hay represión, ha habido la de Chaparina, por ejemplo, algo que nos acordamos siempre, represión del movimiento indígena. ¿El Estado plurinacional ha sido traicionado por su dirigencia política? Bueno, yo creo que estamos al límite de un ciclo político que fue llamado en algún momento el proceso de cambio, cuyo sentido, cuya dirección histórica es muy ambigua, ¿no? Es el fin de un ciclo iniciado con la victoria electoral del movimiento al socialismo en 2005, pero sobre todo con la aprobación de una nueva constitución política del Estado el año 2009. Por una parte, este ciclo ha involucrado la constitución del Estado plurinacional
introduciendo algunos mecanismos novedosos con relación a la democracia representativa, pero ha conservado como columna vertebral del sistema político boliviano, del régimen político, la democracia liberal y representativa. Complementada, vuelvo a decir, con algunos dispositivos novedosos, el referéndum, las llamadas democracias comunitarias. Pero a partir de ese armazón institucional se ha aplicado durante todos estos años una política económica que ha llegado también a sus límites y que no tiene nada que ver con el buen vivir. Se trata de construir un Estado fuerte que capte el excedente de la exportación de los recursos naturales, particularmente el gas, para financiar una política de sustitución de importaciones o de industrialización, concentrar el gasto en el Estado central, irradiar el poder desde La Paz hacia el resto de Bolivia, subvencionar los carburantes, y creo que ese modelo ha fracasado, ¿no? Incluso el propio Andrónico ha reconocido que ese modelo está completamente agotado y su evidencia es la crisis económica actual. Pero también ha instituido un tipo de gobernanza muy particular, digamos en este caso iliberal, autoritaria y abusiva, ¿no? El control de todas las instituciones estatales, el ejecutivo, el legislativo, ¿no es cierto?, el poder electoral, el poder judicial, y con alianzas muy fuertes con actores estratégicos de la política boliviana. Entonces, un momento de hegemonía donde toda la política estaba concentrada en esos distintos pisos del Estado, en esos distintos niveles del Estado, y que era dominado por el movimiento al socialismo. Ese sistema ha colapsado, ¿no es cierto? Y las luchas internas en el movimiento al socialismo no son la causa, son el síntoma del agotamiento de ese ciclo político y de la hegemonía menguante del MAS. Las hegemonías envejecen, decía René Zabaleta, y esta ha envejecido mal, ¿no es cierto? El propio bloque social tan poderoso que constituyó el MAS, un artefacto de extraordinaria potencia en la historia política de Bolivia, ¿no? Cocaleros, sindicatos campesinos, organizaciones de clases medias, organizaciones obreras, ¿no? Se ha disuelto. La masacre de Chaparín es justamente el inicio de ese proceso de ruptura entre los indígenas y los campesinos. Entonces estamos ante un fin de ciclo, pero hay un momento de transición, porque este modelo político y económico no termina de morir, ¿no? Y una alternativa no termina de nacer. Esa es una frase de Gramsci, ¿no? Y en ese interregno entre lo viejo y lo nuevo pueden despertarse los más terribles monstruos, decía Gramsci, ¿no? Entonces con eso quiero marcar la incertidumbre que carga este proceso de transición. Evo Morales comenzó su declive con el 21F 2016. En 2019 las pititas lo hicieron renunciar, huir. Ahora perdió la sigla del MAS. Bueno, hace muchos años ya que el presidente Arce le dio la espalda. No puede salir del Chapare por problemas judiciales. Se muestra protegido, pero dentro de su propio bloque hay ya una nueva generación precalentando para relevarlo. ¿Evo Morales podrá sobrevivir esta larga agonía? Pues la historia política y personal de Evo Morales es extraordinaria. La manera como construyó su poder, ¿no? Cómo retornó varias veces a la presidencia del Estado boliviano. Yo creo que Evo era la fortaleza del MAS y al mismo tiempo su debilidad. Fortaleza porque él era como una especie de
en estudios del discurso se llama de significante vacío, ¿no? Un espacio vacío que permitía articular una serie de demandas de distintos grupos sociales y encarnarlos. Pero también fue su más grande debilidad, porque si sacas a Evo Morales de esa ecuación, todo el esquema político se derrumba. Entonces, es una personalidad que tiene una dimensión en este momento trágica, diría yo, ¿no? Porque está acorralado, ¿no? Pesan sobre él acusaciones muy graves, es un prófugo de la justicia boliviana en los hechos, pero a pesar de ello, tiene todavía un liderazgo y un carisma en ciertos sectores de la sociedad boliviana, ¿no? Todas las encuestas que se han hecho dicen Evo Morales todavía cuenta con un 20-25% de votos, ¿no? En el Chapare, por ejemplo, o en las provincias de Cochabamba o en las provincias de La Paz, tiene todavía ahí un cierto arraigo fuerte. Entonces pienso que detrás de estos discursos de Evo Morales, su pretensión de volver a ser candidato, hay un razonamiento práctico. Creo que Evo Morales, aunque ya no será el líder de otro tiempo, lo que quiere es negociar una suerte de espacio político en Bolivia, ya no él como presidente, pero creo que está intentando negociar su propia libertad, ¿no? El levantamiento de los cargos que pesan como él. Esto quiere decir que Evo Morales ya no va a tener el rol que tuvo determinante en otras elecciones en Bolivia, pero va a ser un elemento influyente en estas elecciones, ¿no? No él, pero el candidato que él designe. Y claro, el hecho de que haya renunciado al MAS, el fundador del MAS, porque hay que decirlo, él es el líder del MAS, ¿no? Que haya renunciado al MAS, yo creo que es el síntoma de un cambio de época, ¿no? No de anulación total del MAS, sino de una época post-masista, ¿no? Donde todavía Arce, Andrónico o Evo Morales van a tener cierto peso en la política boliviana, pero no del modo hegemónico como la tuvieron en el pasado. Muchos ciudadanos expresan en redes sociales su deseo de volver a la República. Lo hacen con hastío, con más hastío que argumentos, incluso denotan cierto racismo. ¿Cuál es la diferencia entre la mentalidad republicana y la mentalidad plurinacional? Eso por un lado. Y por otro lado, si gana la oposición, ¿será necesario volver a un periodo republicano donde no todos los bolivianos se sentían representados? Yo creo que ese es un falso debate. En realidad, stricto sensu, nunca hemos abandonado la república. Es cierto que el término república solamente se menciona 2 veces en la nueva constitución política, pero lo que ha pervivido en Bolivia es la estructura institucional de la república, ¿no? Que por una parte tiene que ver con la separación de los poderes, el sistema de elección a través del sufragio, la idea del ciudadano, que es esencial a la república, pero también ha sobrevivido algo que está asociado a la idea, por lo menos francesa, a la república, que es la constitución de un Estado fuerte que interviene en la economía para tratar de paliar las desigualdades sociales, ¿no? El hecho de que el Estado intervenga como un actor económico y político desde un centro. Esa es la idea francesa de la república. Por lo tanto, la idea de la república no nos ha abandonado completamente. Es decir, no está opuesta a un Estado plurinacional. Por lo tanto, veo que es un falso debate, que la nueva constitución política del Estado, a pesar de sus novedades, sigue descansando sobre ese zócalo liberal y republicano, ¿no? Que es
muy fuerte en la tradición boliviana, en la tradición constitucional boliviana. El deseo de volver al pasado nos convierte, creo yo, en parte de un pensamiento, y quiero decirlo quirúrgicamente, reaccionario, ¿no? Lo reaccionario es aquello que quiere volver al pasado, a diferencia del conservador, que quiere conservar las cosas como están. Entonces, no se puede negar, sin ser reaccionario, una progresión en la instalación de derechos, que es la parte más interesante de la Constitución. Derechos civiles, derechos políticos, derechos colectivos para los pueblos indígenas. Esta progresión de derechos, si recibe el nombre del Estado plurinacional, yo creo que es correcto, ¿no? Que es algo que vale la pena preservar. Entonces, es un sueño, una quimera, pensar que el cambio de designación del Estado plurinacional por república en sí mismo va a cambiar todas las cosas y que vamos a volver a una época de oro que habríamos vivido en el pasado, cuando eso no es cierto. Por lo tanto, el debate es falso, ¿no? No hay una oposición entre la república y el Estado plurinacional. Muy bien. ¿Cómo superar al MAS? Desde mi perspectiva, debería haber también un cambio de utopía, es decir, un cambio de conducta de los políticos, un cambio de actitud, también cierta renovación. Pero yo hallo ahí una contradicción. La sociedad estigmatiza rápidamente a quien ingresa a la política. Puede haber gente con buenas ideas, pueden ser profesionales destacados, personas que tienen propuestas, pero ingresan a la política e inmediatamente la sociedad dice debe estar entrando a robar. ¿No hallas ahí una contradicción? Es decir, la sociedad le pide al político que transforme la realidad, pero al mismo tiempo lo trata como inútil y como ladrón. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, comparto esa sensación respecto a la política y a los políticos, ¿no? Es verdad, los partidos políticos y la figura del político se han deteriorado. Ahora es sinónimo de corrupción, de gente pícara, ¿no? Que utiliza malas artes para enriquecerse, que vive no solo para la política, sino de la política. Sin embargo, el único mecanismo con el cual contamos, la única energía, la única práctica que nos va a permitir cambiar la sociedad, o como tú lo dices, superar el momento masista de la historia de Bolivia, es la política, ¿no? A pesar de la defenestración de los políticos, solo la política puede cambiar las cosas. No puede haber, por ejemplo, cambio del modelo económico sin un cambio político, ¿no es cierto? Son decisiones políticas las que pueden moldear un nuevo ordenamiento económico. Son decisiones básicamente políticas. Entonces, la política carga con esa antinomia, no solamente en Bolivia, sino en todas partes del mundo. La política, por eso se dice, es un mal necesario, porque es cierto que hay políticos venales, políticos estancados en el tiempo, pero al mismo tiempo son ellos, los políticos, y es la actividad política la única que puede permitir superar un momento, introducir un hecho nuevo en la historia de Bolivia. Es algo que solamente pueden hacer los políticos. Y ahí entra el tema con el cual estoy también de acuerdo contigo, es el de la renovación. Si algo le falta a la oposición política son nuevos liderazgos, liderazgos de políticos del siglo XXI, jóvenes, mujeres, ¿no? Que no solamente por su edad, sino por la calidad de sus ideas puedan convertirse en jefes políticos para construir una oposición fuerte con nuevas ideas, ¿no? Y claro, la política es siempre un riesgo. Quien entra en la política tiene que estar dispuesto al conflicto, a la pelea.
debe ser a la vez responsable y apasionado. Y creo que esta pasión y esta mesura al mismo tiempo debe ser encarnado por nuevas generaciones de políticos. Yo tengo mucha fe, mucha confianza, por ejemplo, en los nuevos liderazgos de mujeres que han surgido, sobre todo en el Parlamento boliviano, ¿no? Creo que es hora de los jóvenes y es hora de las mujeres, y ellos pueden renovar la política y no tener miedo a ser etiquetadas de políticos, ¿no? Esta es un poco la paradoja que tú señalas, que estoy de acuerdo. La política es algo imprescindible a pesar de todo, y solo involucrándonos en la política vamos a poder cambiar. Porque si la consideramos como algo infeccioso, como una enfermedad, como algo negativo, vamos a dejar la política en manos de otros. Son otras personas las que van a tomar decisiones por nosotros. De ahí que sí, estoy convencido de que la práctica política, el discurso, la política, la actividad política nos es imprescindible en momentos de crisis más que nunca. Es así. Yoyo, muchas gracias. Ha sido un gusto conversar contigo. Muchas gracias a ti por esta linda charla.